Bueno, ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Ya hemos hablado sobre la fisiología, ya hemos hablado qué es la diabetes y ahora vamos a ver cómo es que se da la diabetes. Habíamos definido la diabetes como un conjunto de trastornos metabólicos que nos llevan en alteración o déficit en la secreción o en acción de la insulina, teniendo como consecuencia la hiperglicemia crónica como punto de encuentro de todos estos trastornos metabólicos. Cada uno de estos trastornos tienen otros desenlaces, pero un desenlace común a todos estos trastornos es la hiperglicemia crónica. Habíamos definido 4 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, autoinmune; diabetes tipo 2, que tiene su pilar fisiopatológico en la resistencia a la insulina; diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Pero vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2, que nos va a servir para ejemplificar mucho mejor esta patología, no solo porque es el tipo de diabetes más frecuente y más prevalente, sino porque tiene mayores ejemplificaciones de la fisiopatología, y así poder entender mejor los otros tipos de diabetes. Al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, miren lo que dice acá a la izquierda: solamente hay 50% de las células beta, de toda la masa celular beta, que es el mayor porcentaje de las células en los islotes de Langerhans, solamente queda la mitad. Miren, entonces, al momento del diagnóstico, solo el 50% de la masa celular beta hay funcionante en un paciente diabético tipo 2. En un diabético tipo 1, donde hay déficit absoluto de insulina, habrá mucho menos, ¿no? Y habíamos dicho que es un conjunto de trastornos metabólicos la diabetes. Y ese conjunto se le ha llamado octeto minoso. Octeto 8. ¿Son 8 trastornos? Sí, pero actualmente se están describiendo más, hasta 11. Pero como base vamos a tomar el octeto minoso. Y para eso vamos a hacer empleo de la fisiología que hemos aprendido. El problema central, ¿cuál es? Disminución de la secreción de insulina. Claro, esto sería un estadio avanzado, ¿no? Porque al inicio el páncreas intenta compensar. Pero en un estadio avanzado, ¿qué hay? Disminución de la secreción de insulina. Y se acuerdan de otro concepto que habíamos hablado: la interrelación insulina-glucagón. A nivel del islote de Langerhans, que dice: las células alfa, productoras de glucagón, están aumentando su producción. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? Aumenta los niveles de glucosa. Recuerden esto: la insulina inhibe al glucagón, pero el glucagón no inhibe a la insulina. Por lo tanto, si es que en un estadio ya establecido de diabetes hay disminución de la secreción de insulina, hay aumento de la producción de glucagón, por lo tanto mayor hiperglicemia. Vamos acá, 1 y 2. Pero para ir en orden, vamos a borrar acá y ponemos 1 y 2. Este efecto incretina disminuido lo vamos a explicar. Y acá tenemos 3 órganos: el hígado, tejido adiposo y el tejido muscular. ¿Qué de común tienen estos 3 tejidos en lo que es el metabolismo de la glucosa? Que tienen el GLUT tipo 4, es decir, es el transportador GLUT que utiliza insulina para poder transportar glucosa. Entonces, si es que no hay buena acción de la insulina a nivel hepático, ¿qué va a hacer el hígado? Aumenta la neoglucogénesis. 3. Si es que no hay captación de glucosa a nivel muscular, ¿qué hay? Se pierde masa muscular, disminuye la captación de glucosa, y si no se capta, ¿qué hay? Mayor hiperglicemia, 4. Y a nivel adiposo, que hay el cuerpo humano necesita energía de algún lugar, por lo tanto va a hacer uso de otras fuentes energéticas para producir la neoglucogénesis y hacer lipólisis 5, ¿no? Acá en el riñón pasa algo especial. Si tenemos glucosa en sangre en niveles elevados, ¿qué va a haber? Mayor filtración de glucosa. Ahí nos acordamos de la tasa de filtración glomerular de glucosa, que es 180.
Es decir, en teoría, cuando una persona tiene 180 miligramos por decilitro de glucosa, comienza a ser glucosuria. Pero así como filtra, también reabsorbe el riñón a nivel del túbulo contorneado proximal aproximadamente el 100% de glucosa. Por lo tanto, un paciente diabético tiene hiperglicemia, tiene glucosuria y esa glucosa la absorbe a través de unos transportadores de glucosa, sodio-glucosa, SGLT2, a nivel del túbulo contorneado proximal. Es decir, el riñón reabsorbe la glucosa a través de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 a nivel del túbulo contorneado proximal. Así como hay el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, debe haber el cotransportador tipo 1, que también hay en riñón pero en menos cantidad y mayormente se encuentra en el tracto digestivo. Por eso es que cuando tenemos niños deshidratados, tenemos las famosas bolsitas salvadoras que contienen sodio, glucosa, es decir, sales y glucosa, porque ingresan por cotransporte. A nivel cerebral pasan muchas cosas, pero por ejemplo acá nos dicen disfunción de neurotransmisores. Hay una sustancia que se llama el GLP-1, que es una incretina, ya vamos a ver lo que es una incretina, que nos da el efecto de saciedad. Bueno, en el cerebro, como hay disminución de la producción de esta hormona, que es una hormona también, el GLP-1, no va a haber efecto de saciedad. Otro ejemplo, tenemos la dopamina. Hay disminución de dopamina y es tan complejo lo que pasa en el cerebro que también nos lleva a la hiperglicemia. Pero otras interrelaciones que no tengan que ver con la glucosa, ¿qué enfermedad por deficiencia de dopamina se relaciona con la diabetes? Parkinson. ¿Y por qué se da el Parkinson? Por deficiencia de dopamina. Tenemos otro factor. Tenemos 5, 6, 7. Y nos falta el 8. Para eso le vamos a dar su propia explicación. Tenemos acá lo que es el efecto incretina. ¿Se acuerdan? El efecto incretina, habíamos dicho, las incretinas se producen ¿en dónde? En el tracto digestivo, en las células L y K. La GLP-1 que estimula la producción postprandial de insulina. ¿Ya? Por lo tanto, en el paciente diabético, miren, la producción de insulina después de una comida está normal, ¿no? Pero cuando el paciente diabético ya tiene afectado la producción de incretinas, la producción de insulina postprandial está disminuida. Por lo tanto, eso es el efecto incretina. Se pierde la producción postprandial de insulina en un 60%. ¿Y cómo se estimula la producción de incretinas? Por ingesta oral de glucosa. Por lo tanto, un paciente diabético consume glucosa vía oral, no va a estimular un 60% de insulina postprandial. Si no hay buena producción de insulina, ¿qué va a haber más? Hiperglicemia. Este cuadro es importante para poder entender la terapéutica y eso nos va a permitir enfrentarnos a los exámenes. Esto es la base para poder hacer, más que todo, entender luego las guías clínicas, lo que es diabetes, el efecto incretina y la historia natural. Hay genes, claro que sí, pero no solamente los genes implican. El estilo de vida, comienzo a subir de peso, tengo dislipidemia, hipertensión. Entonces esto nos hace acordar el síndrome metabólico, que va a ser otro capítulo. Nos lleva a lo que es la intolerancia oral a la glucosa y la alteración de la glucosa en ayunas, fases, o sea, esto es prediabetes, diabetes temprana y diabetes tardía. La diabetes tipo 2 se divide en fases 1, 2 y 3, pero en síntesis todo comienza así. Una historia puede tener predisposición genética, pero determina el medio ambiente y cómo va aumentando la hiperinsulinemia, y esta hiperinsulinemia se correlaciona con la resistencia a la insulina. Recuerden que la resistencia a la insulina se da a nivel de tejido adiposo, tejido muscular e hígado, que son los tejidos que tienen el transportador GLUT tipo 4. No solo es hiperglicemia, es un conjunto de trastornos metabólicos. Esto es más sobre
diabetes tipo 2 y su historia natural. Miren, tenemos acá en amarillo en la parte superior la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial. ¿Cuál es la primera en elevarse en el paciente diabético? Bueno, ambas se alteran, pero más y en primer lugar se altera la glucosa postprandial. Y eso es una base fisiológica, fisiopatológica que nos ayuda a entender por qué el test de tolerancia oral a la glucosa es un excelente marcador para el diagnóstico de diabetes. Pero recordemos que el test de tolerancia oral a la glucosa no se puede aplicar, por ejemplo, a todos los pacientes. Si tienen un anciano que tiene dificultad para la deglución, o un paciente hospitalizado que tiene trastorno de conciencia, no van a aplicar un test de tolerancia oral a la glucosa. En ese entonces nos puede servir la glucosa en ayunas, que también puede estar alterada, pero nos puede servir más una hemoglobina glicosilada, glicada, ¿no? Y acá abajo la contraparte. La masa celular beta, hemos dicho que solamente el 50% está disponible en un paciente diabético tipo 2, el 50% ya no funciona, y cómo va disminuyendo con el transcurrir de los años y la resistencia a la insulina va aumentando. Más de la historia natural de la diabetes, prediabetes, diabetes y cómo hay las complicaciones macrovasculares y microvasculares. ¿Ya? Las complicaciones microvasculares hemos dicho que son 3. Básicamente retinopatía diabética, nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y las complicaciones macrovasculares ya vamos a ver cuáles son. La glucosa postprandial es la primera en alterarse, como vemos. Luego la glucosa en ayunas. La secreción de insulina va disminuyendo y la resistencia a la insulina va aumentando. Y cómo la terapéutica nos va ayudando, y acá es en ascenso. Siempre los estilos de vida, la base. Empezamos con una monoterapia oral, terapia oral combinada, que puede ser también con o sin insulina, incretinas, también se utiliza, insulina, etc., ¿no? Y es importante este cuadro porque, miren, las complicaciones microvasculares se pueden dar ya desde el inicio. Es decir, un paciente, incluso esto puede ser un poco más antes. Es decir, hay pacientes que están en prediabetes y ya pueden tener neuropatía diabética, como ya está descrito. Y cuando comenzó la diabetes, aproximadamente, ¿cuánto? 10 años antes. ¿Cuánto tiempo ya atrás comenzó la diabetes? La diabetes es solamente la punta del iceberg. Y la diabetes tipo 1 no hay que dejarla de lado. Tiene que haber necesariamente una predisposición genética. El medio ambiente interacciona. En los pacientes con diabetes tipo 1 describen bastante lo que es las afecciones virales, que relacionan un papel antigénico, mencionan en algunos estudios sobre diabetes tipo 1. Hay injuria celular beta, hay destrucción de la masa celular beta, hay anticuerpos anti-ICA, que son los antiislotes pancreáticos, IA2, SER2, anti-GAT, etcétera, ¿no? Y nos lleva a lo mismo, pero de una forma más rápida, y acá no se da la resistencia a la insulina en los pacientes con diabetes tipo 1. Ya vamos a ver algunos casos después para esclarecer bien esto de diabetes tipo 2, tipo 1.